¿Alguna vez te has sentido como si tu valor dependiera de cómo luces o de lo que otros puedan obtener de ti? Ella fue cambiada por 2 vacas. Ni siquiera tuvo derecho a gritar, pero en medio del desierto, donde nadie espera encontrar amor, fue tratada como una reina por un hombre que había olvidado cómo se ama. ¿Y tú? Estás viendo esta historia en una cafetería con jazz suave de fondo, o desde una cama llena de recuerdos. Cuéntamelo. Estoy aquí para escucharte. El sol del desierto no perdona. No importa si es mediodía o amanecer. Allí, entre las dunas rojas y los vientos secos, el calor cala hasta los huesos. En medio de aquel paisaje abrasador, una figura femenina, regordeta y desaliñada, era arrastrada sin piedad por un hombre de rostro curtido, su padrastro. Apúrate, inútil. No haces más que ocupar espacio y comer. Al menos servirás para conseguir algo de carne de verdad, gruñó el hombre, sujetándola del brazo. La llevaron hasta un claro donde un pequeño grupo de apaches esperaba. Al lado, 2 vacas amarradas masticaban perezosamente unas matas secas. El intercambio estaba a punto de realizarse, y Yeya era la mercancía. Tenía apenas 17 años. Nunca supo lo que era el amor ni la ternura. Su madre había muerto cuando era niña, y desde entonces, cada día había sido una lucha por respirar sin llorar. La comida se convirtió en consuelo, en escondite. La llamaban gordita con burla. Nadie se preocupó por lo que había detrás de esos kilos, una niña con miedo, que soñaba con un hogar, 2 vacas por esta. Criatura. Es más de lo que vale, rió uno de los hombres del mercado improvisado. Ella bajó la mirada. El sol le ardía en los ojos, pero el verdadero calor venía de la vergüenza. La única vez que había sido valiosa fue cuando la intercambiaron como si fuera ganado. El padrastro tomó las riendas de las vacas. Ni siquiera se despidió. Solo se fue, dejando atrás a la joven como quien desecha un mueble roto. Los apaches la miraron con recelo. Era diferente. Su piel no era como la de ellos. Su cuerpo más ancho, sus ropas sucias, su cabello rebelde. Murmuraban en su lengua mientras ella se quedaba de pie, sin saber si debía llorar o correr. Fue entonces cuando él apareció. No dijo palabra. Solo se adelantó al grupo, alto, de mirada firme, con la piel tostada por 1000 soles y los ojos oscuros como la noche sin luna. Llevaba un manto de cuero y una lanza a la espalda. Todos lo respetaban. Eso era claro. Los demás se hicieron a un lado. Él la miró, sin juicio, sin compasión tampoco. Solo observó. Luego, asintió levemente y caminó. Uno de los otros le entregó una cuerda, la cuerda que la sujetaba como si fuera un animal. Él la tomó y la soltó. No dijo nada. No sonrió. Solo le indicó con un gesto que lo siguiera. Caminó detrás de él como un perro abandonado que no tiene otra opción. Las huellas de sus pies se hundían en la arena caliente. No sabía su nombre, ni su intención. Solo sabía que ese hombre no la había mirado como los demás. No con asco, no con deseo, solo con decisión. Llegaron a una tienda solitaria en lo alto de una duna. No había más que una manta, una vasija de agua y unas piedras para hacer fuego. Él le ofreció un cuenco de maíz cocido y se alejó sin hablar. Ella comió, con manos temblorosas, y luego se acurrucó en la sombra que le ofrecía la lona raída. Esa noche,
El desierto aulló. El viento soplaba como si llorara por los condenados. Y ella, por primera vez en años, lloró también. No por miedo, no por dolor. Lloró porque, aunque no lo entendía aún, algo había cambiado. Ya no estaba encadenada. Ya no era la gordita inútil. Era alguien que un extraño había decidido no abandonar. Mientras el viento arrastraba la arena y la luna que ascendía entre los cactus, la joven cerró los ojos, y en el silencio absoluto del desierto, una semilla diminuta de esperanza comenzó a germinar. Los primeros días en el campamento fueron una mezcla de silencio, arena y miradas punzantes. Nadie se acercaba a ella. Las mujeres apaches murmuraban cosas entre dientes. Los niños la miraban con descaro, y algunos hombres desviaban la vista como si su presencia fuera una ofensa para el desierto. Él, el hombre que la había rescatado del mercado, no hablaba. Solo pasaba cada mañana con una vasija de agua y un trozo de pan de maíz. No le dirigía la palabra, no le hacía preguntas. Simplemente dejaba los objetos cerca de la entrada de su tienda y se iba sin mirar atrás. Ella no sabía su nombre, pero todos en el campamento lo conocían. Caminaba con la autoridad de un lobo viejo, de alguien que ya no temía ni a los vivos ni a los muertos. Algunas noches, escuchaba cómo lo llamaban Hautaka, que en su lengua significaba el que perdió el fuego. Cierta tarde, mientras lavaba su rostro con un trapo empapado, un niño apache se acercó con una sonrisa traviesa. La observó con curiosidad y soltó una carcajada. Panza Redonda gritó y echó a correr entre las carpas. Ella se quedó inmóvil, apretando los dientes, mientras una punzada vieja, familiar, le oprimía el pecho. No era la primera vez que escuchaba burlas por su cuerpo, pero en aquel lugar, tan lejos de todo, le dolía más. Porque aquí no era solo una niña gorda, era una extraña, una intrusa. Pasó los días limpiando lo que podía, ayudando en lo poco que le dejaban. Observaba cómo las mujeres tejían, cómo recolectaban hierbas, cómo cocinaban sobre piedras calientes. Nadie le enseñaba nada, pero ella miraba con atención, memorizaba los gestos. Una noche, una tormenta de arena sacudió el campamento. Los vientos aullaban como bestias salvajes, y el aire estaba tan cargado de polvo que apenas se podía respirar. Su tienda, débil y mal sujeta, comenzó a desarmarse. Fue entonces cuando lo vio llegar. Hautaka sujetó la lona con fuerza, reforzó las estacas con piedras pesadas y, sin decir palabra, le extendió una manta gruesa. Ella la tomó, temblando, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Antes de irse, dejó una lámpara encendida a su lado. Aquella pequeña llama parecía decirle: no estás sola. Al día siguiente, se despertó con fiebre. Su piel ardía y los labios se le habían resecado hasta sangrar. Trató de levantarse, pero cayó al suelo. Despertó más tarde con una mano fría en la frente. Era él. Estaba sentado a su lado, mudo como siempre, pero con una jarra de agua fresca y un puñado de hierbas en la otra mano. Mojó un trapo y lo colocó sobre su frente. Luego, empapó sus labios secos con delicadeza. No hubo caricias, ni palabras dulces. Solo cuidado. Silencioso. Constante. Esa noche, no soñó con el mercado, ni con su padrastro. Soñó con el sonido del viento, con una figura solitaria caminando por el desierto, y con una pequeña llama encendida en medio de la nada.
Pasaron los días y su cuerpo comenzó a sanar, y junto con él, algo más dentro de ella. Por primera vez, empezó a levantarse sin miedo y limpiar su tienda con orgullo, a saludar, aunque no le respondieran, a ser. Él seguía viniendo cada mañana, a veces con pan, a veces con raíces cocidas, a veces con solo una mirada, pero venía, siempre. Un día, ella se atrevió a preguntarle, ¿por qué me ayudaste? Él no respondió de inmediato. Observó el horizonte durante largos segundos, y luego, con voz ronca como el viento en las montañas, dijo, «Porque tú también fuiste cambiada». Ella no entendió del todo, pero esas palabras quedaron grabadas en su pecho. Y así, sin ceremonias ni promesas, comenzó a florecer entre ellos una conexión distinta. Como una flor que, contra todo pronóstico, brota en medio del desierto. El sol seguía siendo inclemente, pero ya no la quebraba como antes. Ahora, ella sabía buscar sombra en los lugares justos, cubrir su cabeza con pañuelos mojados y ahorrar cada gota de agua como si fuera oro líquido. Aprendía, y aprendía rápido. Las mujeres del campamento, aunque aún reservadas, empezaban a observarla con menos desdén. Una de ellas, de ojos cansados y manos sabias, le lanzó un trozo de tela sin decir palabra. Ella lo tomó, entendiendo el gesto. Pasó los días practicando los nudos, copiando los patrones que veía a lo lejos. Sus dedos torpes se volvían hábiles. Cada punto tejido era una pequeña victoria. En las noches, se sentaba sola, bajo el cielo despejado, contemplando las estrellas que parecía poder tocar. A veces, lo veía a él sentado cerca, tallando madera o limpiando su cuchillo. No hablaban. Pero entre ellos fluía algo más poderoso que las palabras, un silencio compartido, una calma conocida. Un día, un grupo de niños jugaba cerca de los pozos secos. Uno de ellos tropezó y cayó, golpeándose fuerte. Ella corrió sin pensar. Arrancó un trozo de su vestido y lo usó para detener el sangrado. Lo llevó en brazos hasta las mujeres, que por primera vez la miraron con algo parecido al respeto. Esa noche, Hautaka se acercó más que nunca. Le dejó una pulsera de cuero, tejida con símbolos que ella no comprendía. No la tocó, no la miró directamente, pero se quedó allí, junto al fuego, durante horas, en silencio. Ella sostenía la pulsera entre las manos, sintiendo que algo dentro de su pecho se abría como flor después de la lluvia. Comenzó a hablar más, a preguntar. Él respondía con pocas palabras, pero cada una era un regalo. Le enseñó nombres de plantas, el lenguaje del viento, cómo leer las huellas en la arena. Y aunque aún la llamaban la extranjera, dentro de sí, ella empezaba a sentirse parte del desierto. Había noches en que los vientos eran tan fuertes que parecía que el mundo se quebraría. En una de esas, se asustó tanto que salió corriendo de su tienda. Él ya estaba allí. No dijo nada. Solo la envolvió en una manta y se sentaron juntos, espalda con espalda, hasta que el viento amainó. Una madrugada, despertó con el corazón palpitando. Había soñado con su madre, con sus manos acariciándole el cabello, con una voz que decía, «Ahora sí, estás donde debes estar». Salió de su tienda y lo encontró moliendo hierbas, como cada mañana. Se acercó y, por primera vez, se atrevió a tocar su brazo.
Gracias por no dejarme desaparecer, susurró. Él giró el rostro lentamente. En sus ojos había algo que no había visto antes, una tristeza profunda, y justo detrás, una ternura que quemaba más que el sol. Yo también me estaba perdiendo, hasta que llegaste. Y entonces, sin pensarlo, sin pedir permiso al pasado ni a los miedos, ella apoyó su frente en su pecho. Él no se apartó. Solo colocó una mano firme en su espalda, como si siempre hubiera estado ahí. Aquel no era un amor de cuentos, ni de fuegos artificiales. Era un amor de desierto lento, seco por fuera, pero con raíces profundas que sabían encontrar agua donde nadie más la ve. Desde ese día, caminaron juntos, a veces a metros de distancia, a veces hombro con hombro. Compartían el pan, la sombra, los silencios. Él talló un peine de hueso para ella. Ella bordó su nombre en un trozo de lino. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos en el campamento sabían que algo había cambiado. Ya no era la que fue cambiada por 2 vacas. Ahora era la que caminaba con el viento. El desierto había cambiado. Ya no era solo arena y viento, ahora tenía nombres, senderos secretos, sonidos familiares. Ella había aprendido a escuchar los susurros del sol al amanecer, el canto agudo del halcón solitario y el crujido seco de las raíces cuando se quebraban bajo los pies. Allí, entre los hombres que nunca la llamaron por su peso, y bajo la mirada de Hautaka, ella había encontrado por fin un lugar donde no dolía respirar, hasta que llegaron. Una tarde, una polvareda en el horizonte anunció algo inusual. El campamento se tensó. Todos se quedaron quietos, como si un peligro invisible estuviera por cruzar la línea del viento. Eran 3 jinetes vestidos con ropas polvorientas, sombreros grandes y ojos afilados como cuchillas. Hablaron con los ancianos, entregaron papeles, mostraron sellos. Luego uno de ellos preguntó por ella. La muchacha cambiada por 2 vacas. Necesitamos hablar con ella. Es asunto legal. Hautaka no dijo nada. Solo la buscó con la mirada. Ella salió, sin saber que el mundo que había dejado atrás volvía a llamarla por su antiguo nombre. Uno de los hombres se quitó el sombrero, fingiendo respeto. Señorita, hemos venido desde el pueblo de Piedra Alta. Su padrastro falleció hace 2 meses. No dejó testamento, pero al no tener hijos legítimos, usted es la única heredera de sus tierras y parte del ganado. La estamos buscando desde entonces. Ella no supo qué decir. La palabra heredera sonaba ajena, como si se la dirigieran a otra persona. Hay más. Continuó el hombre, oliendo su desconcierto. Una señora del pueblo se ofreció a recibirla. Podría vivir en casa, estudiar, trabajar. Hay oportunidades para usted. No tiene por qué quedarse aquí. La última frase fue la que más dolió. Aquí significaba entre los que no valen, entre los que viven sin papeles, sin apellido, entre el polvo. Y de pronto, algo dentro de ella se quebró. Era la misma voz que siempre había escuchado: tú no perteneces. Se apartó en silencio. Caminó hasta su tienda, pero el viento ya no sonaba igual. El sol, que antes le acariciaba la piel, ahora le pesaba en la espalda. Miró sus manos llenas de callos, de tierra, de lucha. Eso era menos digno que firmar papeles y usar vestidos limpios. Hautaka apareció esa noche, como siempre, con un cuenco de raíz cocida.
Ella no lo miró. Se sentó, nerviosa, y por primera vez en semanas, habló con voz temblorosa. Dicen que tengo tierras, que podría estudiar, que tal vez hasta me consideren alguien. Él asintió, sin juicio. Entonces ve. Ella lo miró, herida. Esperaba. Que él dijera que no, que la detuviera, que gritara que la amaba. Pero Jautaka no era un hombre de súplicas. ¿Eso quieres?, preguntó ella, más para sí misma que para él. Él respondió con la voz firme que solo usaba cuando algo era importante. Eres libre. El viento no se amarra. Solo decide dónde soplar. Y esa noche, por primera vez desde que había llegado, el desierto no la protegió, no la acunó. Se sintió extraña de nuevo, dividida entre el pasado que la había escupido y un futuro que ahora parecía sonreírle, aunque con dientes prestados. El amanecer la encontró con una mochila en la espalda, una mirada vacía y los pasos pesados. Caminó hacia los jinetes, hacia las promesas. Pero en su pecho, el silencio de Jautaka era un eco que no la dejaba avanzar. El camino hacia el pueblo era una línea difusa trazada sobre la arena. La seguía con pasos lentos, pesados, como si sus pies supieran antes que su mente que iba en la dirección equivocada. Iba detrás de los jinetes, pero su alma iba quedándose atrás, entre las sombras largas de las dunas, donde había aprendido a respirar sin miedo. Uno de los hombres intentó aliviar el silencio. No te arrepentirás. Hay muchas posibilidades para una joven como tú. En el pueblo puedes estudiar, trabajar, vestirte como una dama. Quizás hasta encuentres un marido decente. Ella no respondió, solo apretó la mandíbula. El hombre insistió. No con esos salvajes. Esa palabra la atravesó como un cuchillo en medio del pecho. Salvajes. Cerró los ojos por un segundo y vio los rostros que había dejado atrás la anciana que le enseñó a trenzar, el niño que le regaló una piedra brillante, las mujeres que empezaban a verla como una más, y Jautaka, siempre él, callado, firme, presente. No respondió, pero en su interior algo comenzó a romperse. El viento, como si lo sintiera, empezó a cambiar de tono. Primero fue un susurro, luego un silbido, hasta que se convirtió en un rugido. Una nube densa se levantó en el horizonte. El cielo, antes dorado, se tornó gris. Uno de los jinetes gritó: «¡Tormenta! Debemos acelerar». Pero el desierto ya no escuchaba razones. Una ráfaga brutal se abatió sobre ellos. Arena por todas partes. Ella se cubrió el rostro con los brazos, pero no pudo evitar caer al suelo. Gritaron su nombre, pero el viento se llevó las voces. El caos duró minutos que parecieron horas. Cuando la tormenta amainó, estaba sola. Se incorporó lentamente. La piel le ardía, la boca, seca como el suelo que pisaba. Miró en todas direcciones, pero no había rastro de los jinetes. Solo dunas, silencio y el latido sordo de su propio pecho. El miedo la paralizó un instante. Pensó en quedarse quieta, dejarse caer de nuevo. Pero entonces, el viento volvió, más suave, más cálido. Soplaba desde el oeste, y con él llegaron imágenes Jautaka moliendo hierbas, su tienda en lo alto de la duna, la pequeña lámpara que dejaba encendida cada noche. Sintió un temblor en las piernas, pero esta vez no era por miedo,
Era reconocimiento. Giró sobre sus pasos. Comenzó a caminar, primero con duda, luego con determinación. Cada paso la alejaba de una promesa ajena y la acercaba a algo que sí era suyo. El sol descendía. El cielo se pintaba de naranja y cobre. Las sombras crecían, claras y protectoras. Las piernas le dolían, pero no se detenía. Las sandalias desgastadas se llenaban de arena. El sudor le corría por la frente. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban fijos, expectantes. Y entonces, a lo lejos, una chispa, una pequeña llama, una tienda solitaria. Y frente a ella, como si supiera que el viento siempre trae de vuelta lo que no se puede olvidar, estaba Hautaka, erguido, silencioso, cubierto también de polvo, como si nunca se hubiera movido del lugar donde el alma de ambos se había anclado. Corrió, no por desesperación, sino por certeza. Cuando llegó, no habló, tampoco él. Ella sacó de su bolsa una cinta vieja, bordada a mano la pulsera que él le había dado, ahora tejida en su cabello como una corona. Lo miró con los ojos encendidos de decisión. «Prefiero el polvo de tus silencios que el oro de sus promesas», dijo, sin vacilar. Hautaka no sonrió, solo asintió. Una vez, y en ese gesto estaba todo el reconocimiento, la aceptación, el amor callado que no necesita demostraciones. Ella no necesitó entrar a la tienda. Se sentó junto a él, sobre la arena, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una risa baja, temblorosa, pero libre. La noche cayó sobre el desierto como un manto de alivio, y en ese rincón perdido del mundo, donde los mapas no marcan nada, dos almas se reencontraron sin decir adiós. Pasaron los días, y el desierto volvió a su calma milenaria. Las tormentas cesaron, las dunas recuperaron su forma, y los pasos de ella volvieron a dejar huellas junto a los de Hautaka. Pero ahora, ya no era la muchacha intercambiada por dos vacas. Ahora tenía un nombre nuevo. La ceremonia fue sencilla. No hubo iglesia, ni vestidos blancos con encajes. La tela de su vestido era lino desgastado, teñido con hojas y tierra. Ella misma lo había cosido, puntada por puntada, en las noches frescas mientras escuchaba a los coyotes aullar en la distancia. Las mujeres del campamento trenzaron su cabello. Le pintaron los pómulos con polvo de flor seca. Una anciana le colocó una cinta bordada sobre la frente, como símbolo de fuerza. Hautaka la esperaba al pie de una duna. Llevaba su mejor capa de cuero, una que solo usaba en los ritos de respeto. En sus manos sostenía un cuenco de barro, dentro del cual flotaban dos hojas de agave. Cuando ella llegó, los niños rieron y aplaudieron. No entendían del todo, pero sabían que algo hermoso estaba ocurriendo. Los ancianos cantaban en su lengua ancestral, invocando al viento, al sol, a los antepasados. Ella se paró frente a él. Los ojos de ambos estaban llenos, pero no lloraron. Ya habían derramado demasiadas lágrimas en vidas pasadas. El anciano del fuego levantó la mano y habló. Hoy no unimos cuerpos. Hoy unimos soplos, dos vientos que vagaban sin dirección. Y se encontraron. Hautaka tomó la cinta de su frente y la ató en la muñeca de ella. Ella, a su vez, le ofreció un puñado de tierra del primer lugar donde se habían mirado por primera vez. «Te reconozco», dijo ella, como quien vio mi alma antes de que yo la conociera.
«Te reconozco», dijo él, como la que llegó con la tormenta. Y me trajo calma. Cuando el sol descendía sobre el horizonte, sus sombras se fundieron en una sola. Y en ese momento, el viento sopló más fuerte, como si el desierto mismo celebrara. No hubo banquete, pero sí pan horneado entre piedras calientes, y frutas secas repartidas con risas. No hubo fotógrafo, pero sí miradas que guardaron para siempre el instante. Esa noche, bajo la luna redonda, ella se recostó junto a Jautaka en lo alto de la duna. Miraban el cielo en silencio, como dos niños que sueñan sin necesidad de palabras. «Nunca imaginé ser reina», murmuró ella, con voz suave. «Lo fuiste desde el primer día», respondió él. «Solo que el mundo no sabía ver». Al día siguiente, salieron juntos a recorrer el borde del desierto. Ella iba en su caballo, con una cesta llena de semillas. Él caminaba a su lado, cuidando cada paso como si el suelo pudiera quebrarse. Y cuando alcanzaron un pequeño valle escondido entre rocas, ella bajó, tocó la tierra y plantó la primera semilla. «Aquí crecerá algo nuestro». Él asintió. No se necesitaba más. La cámara imaginaria se aleja, dejando ver la vastedad del desierto, la silueta de dos cuerpos que ya no caminan solos, y una pequeña flor que empieza a brotar donde antes solo había arena. No fue un cuento de hadas. Fue algo mejor, fue real. La historia de esta joven, cambiada por dos vacas, no es solamente una narración romántica perdida entre dunas y silencios. Es, sobre todo, un espejo para cada persona que alguna vez se ha sentido subestimada, rechazada o fuera de lugar. Es una metáfora poderosa sobre cómo el verdadero valor de una persona jamás podrá medirse por su cuerpo, su origen o el juicio ajeno. Ese valor vive en lo invisible, en su resiliencia, en su capacidad de adaptarse y en su manera de amar sin miedo ni condiciones. En la sociedad actual, seguimos cargando con etiquetas impuestas demasiado gorda, demasiado callada, demasiado distinta. Se nos enseña que para ser dignos de amor, debemos encajar, agradar, ser moldeables. Se nos convence de que hay que transformarse para pertenecer. Pero esta historia nos grita, desde el silencio del desierto, que no se trata de transformarse para otros, sino de encontrarse a uno mismo, de abrazar lo que uno es, incluso cuando nadie más lo hace. Ella fue intercambiada como ganado, pero encontró libertad, no porque el mundo le diera permiso, sino porque eligió reconocer su luz propia. Y en esa elección, inspiró también a Jautaka, un hombre roto por su pasado, a recordar que el amor no es posesión, ni promesa grandilocuente. Es presencia. Es cuidar sin exigir. Es mirar al otro con verdad y decir, no estás sola. El desierto, árido y aparentemente inhóspito, se convirtió en su cuna de renacimiento. Allí, donde no crecía nada, floreció su dignidad. Aprendió a vivir con menos, pero a sentirse más viva, a dejar de pedir permiso para existir, a ocupar su espacio sin disculpas, porque ser valiosa no es algo que se concede desde fuera, es algo que se despierta, se nutre y se defiende, incluso cuando nadie más lo ve. Y si algo nos deja esta historia, es la certeza de que el amor, el verdadero, no busca moldear al otro para hacerlo encajar. No quiere cambiar, solo quiere acompañar, sostener, mirar sin miedo. Y sobre todo, ser tierra fértil donde el alma del otro pueda crecer libre. Ojalá esta historia se quede contigo,
Que cuando el mundo quiera decirte que no eres suficiente, recuerdes a aquella muchacha rechazada y cómo caminó contra el viento hasta convertirse en reina sin trono, pero con raíces profundas. Porque sí hay almas que nacen para reinar, aunque el mundo solo las vea como mercancía.